noches a todos, mi nombre es Gala Gómez Miranda, soy licenciada en Neurolingüística y Psicopedagogía y como cada miércoles a las 8:15 vamos a estar platicando sobre diferentes temas relacionados con el cerebro. Y para la transmisión del día de hoy tengo un invitado especial, que es el doctor Gonzalo Corbera, especialista en audición y creador de la fundación Amaoír. Es que también de repente era el Amar es Amaoír, ¿no? Como lo Oír tienen, es Amaoír. Oír es Amaoír. Oír es Amaoír, sí. Así es como yo los encontraba, bueno, como yo los tenía en Facebook. Sí. Entonces, bueno, el tema del día de hoy, por una parte es hablar de la prevención, de los signos de alerta, del implante coclear, que es algo que hay muchos mitos alrededor de todo esto. Y pues ahora sí que muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar conectados un miércoles más. Y pues como siempre les pido de favor que compartan, que pongan sus preguntas, que les den muchas caritas felices, todo para que se vaya generando interacción y pues esta información le llegue a la mayor cantidad de personas que puedan estar interesadas sobre el tema. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Platíquenos un poco, por favor, doctor, de cuál sería el primer momento en el cual nosotros tenemos que poner atención o tener los cuidados necesarios en cuanto a la audición. Al nacimiento. Ok. Sí. En el momento que nace un bebé, sí es bien importante que pidan que se realice el tamiz auditivo neonatal. ¿No? Okay. Es algo que no es obligatorio para el hospital donde nace, ¿no? Entonces, en muchos hospitales sí lo tienen como rutina, en otros no. ¿Podríamos decir que sería más en los privados? Pues a lo mejor, pero tampoco tanto, ¿eh? O sea, yo creo que independientemente de que sea público o privado, teóricamente todos los hospitales públicos tienen el equipo y todos los privados con más razón lo deberían tener porque ni siquiera es un equipo muy caro. ¿No? Y entonces, por ejemplo, ¿de qué dependería el que se los hagan o no se los hagan? Porque, por ejemplo, yo en la página el día de ayer hice una encuesta preguntándoles a las personas de la comunidad si a sus hijos les habían hecho no el tamiz auditivo y las respuestas fueron un 50-50. Yo creo que realmente es falta de información a todos niveles, ¿no? En la ley está establecido el derecho de todos los mexicanos que nacen de tener el acceso a la salud, específicamente la salud auditiva. Entonces eso quiere decir que es tu derecho que te hagan el tamiz auditivo. Pero como que no está muy claro qué pasa si no te lo hacen, ¿no? Entonces sí es importante. O si lo puedes exigir o no lo puedes exigir. Sí, lo debes de poder exigir. Finalmente sí estás en tu derecho de exigirlo, ¿no? En un hospital público, por ejemplo, sí puedes exigir que le hagan el tamiz auditivo a tu bebé. Y sabes, lo importante es que los bebés, nuestro programa de atención se llama 6 meses, 6 años, ¿no? Entonces, porque los bebés que nacen con problema auditivo, que podemos empezar a tratar antes de que cumplan 6 meses, son los que mejor tenemos no garantía, pero posibilidades de que cuando tengan 6 años y estén a punto de entrar a la primaria, pueden entrar a una primaria con niños normoyentes a la par, o sea, sin necesidad de apoyo especial, que ya estén inclusive dados de alta de terapia. ¿No? Entonces, por eso es 6 meses, 6 años. O sea, sería la edad en la cual mejores resultados se pueden llegar a tener. Si los empezamos a tratar antes de que cumplan 6 meses de edad. Entonces, vamos a ir como haciendo pequeñas conclusiones. ¿Cuál es el momento indicado para empezar a tener o prestar atención a la audición? Cuando los niños nacen, que sería con el tamiz auditivo. Por lo tanto, aunque no lo hacen en todos los hospitales, uno lo puede pedir y se les debe de dar. Se les debe dar. Y se le debe dar seguimiento, porque no es nada más que le hagan el tamiz, sino que si sale mal, entonces se le vuelve a hacer algo. Que hay que hacer, ¿no? Porque ya... Ahora, la otra cosa es qué pasa con un bebé que no se le hizo el tamiz o un niño que a lo mejor se le hizo el tamiz auditivo y pasó. Claro. Pero después vamos viendo que algo está pasando. Exacto. Y ahí pasaríamos al siguiente punto importante, que sería cuáles son las señales de alerta o en qué nos tenemos que ir fijando para poder identificar el niño no está escuchando. Pues lo primero es... cosas muy obvias pueden ser que no se despierte cuando azotan una puerta o cosas así, pero hay que buscar que también detecten sonidos bajitos, ¿no? O sea, por ejemplo, un bebé desde los 3 meses sonríe cuando oye la voz de su mamá. Por supuesto.
Entonces, si tu bebé no sonríe de que oyó tu voz, aguas. Muy rápido. Un aplauso, un sonido como muy fuerte que empiece a voltear. Y en esta parte de la parte de terapia lo llamamos como empezar a tener discriminación auditiva. De dónde viene el sonido, sí, y empiezo a identificar, y entonces voy a empezar a voltear hacia donde sea o de donde provenga el sonido. Sí, juguetitos que hagan campanitas, ¿no? Se lo pones junto y lo tiene que buscar. Y eso es una muy buena prueba porque muchos de los niños que tienen pérdida auditiva lo que menos oyen son los agudos, ¿no? Entonces, si te puede oír unas campanitas, pues estás bien. Ok. Y conforme van creciendo, ¿cómo nos podemos dar cuenta si están perdiendo la audición? Pues también algo que pueden hacer los papás es comparar con otros niños de su edad, que tiene pros y contras, ¿no? No todos los niños van a ir exactamente igual, pero si sí notas que tu hijo está como que hablando menos de lo que otros niños, ya digamos ya a nivel de kinder, que empiezan a tener convivencia con otros bebés, también es importante. Y eso es muchos niños, estoy pensando en niños que en realidad sus primeros meses y años sí escuchan, y de repente como que notas que se están quedando atrás. O incluso hay un retroceso. Hay muchos niños que por ahí del año y medio, 2 años, empiezan a tener otitis media. Y eso te causa una sordera, pero tratable, ¿no? Nada más que sí la tienes que poder identificar y dar el tratamiento médico, y son cosas que te pueden retrasar mucho el lenguaje de un bebé. Y no son sorderas permanentes, ¿no? O sea, tienen un tratamiento médico y salen adelante los niños muy bien. Siempre y cuando haya un diagnóstico oportuno, un tratamiento adecuado y no se deje pasar el tiempo, como siempre se los platico. Voy a hacerle una de las preguntas que nos están haciendo. ¿Cómo se hace la prueba del tamiz auditivo? Y se la hicieron a su hija, pero nunca le explicaron cómo. Bueno, hay varias, ¿no? Pero la que más se usa es con una prueba que se llama autoemisiones acústicas. Y es que resulta que el oído interno, cuando recibe un sonido, si está funcionando bien, produce otro sonido de regreso. Y eso lo puedes captar con un aparatito que es como un celular viejo. Es un aparato así que te cabe en la mano, grandezón, que nada más se pone una olivita en el conducto del bebé cuando está en el cunero, y el aparato te dice, pasa o reprueba, ¿no? Entonces, no te ¿Es la algo manda, rápido? Es rápido, sí, segundos. ¿Es sencillo? Es sencillo. Ok. No es preciso. Okay. ¿No? O sea, si el bebé pasa, todo está bien. Perfecto. Por lo menos tienes la garantía de que en ese momento escucha. Si reprueba, no necesariamente quiere decir que tenga un problema. Ok. Entonces no es una calificación del 1 al 10 como una APGA, es simplemente positivo o negativo. Exacto. Pasa o reprueba, de hecho, es lo que se usa. Ok. Les voy a leer otra de las preguntas. Buenas noches. Quisiera saber si el doctor pudiera asesorarme. Tengo un hijo con implante activado hace 7 meses y aún no hay reacción. Las terapeutas me han dicho que no hay respuesta. Mi hijo no reacciona absolutamente a nada, ni a sonidos fuertes ni a nada. Lleva 7 mapeos y los audiólogos no me dicen qué pasa. Dicen que quizá sea un daño en la corteza cerebral. Eso es muy raro que pase. O sea, normalmente los niños que implantamos tenemos una serie de estudios antes, y la verdad es que pensar en un niño que en esa situación es rarísimo. Nosotros tenemos más de 1000 niños implantados y nos ha sucedido que me acuerdo ahorita una sola vez. Okay. Entonces, pues es muy difícil dar una respuesta. Yo tendría realmente que ver los estudios preparatorios, hacer un diagnóstico, a lo mejor intentar nosotros hacer un mapeo, a ver qué puede estar pasando. O sea, sí está bien complicado. Entonces ahí la recomendación sería, pues acérquense a ellos. Exacto, sí, y sí, para poderles dar una recomendación específica, porque realmente dar un diagnóstico por un mensaje, una descripción que nos hagan, es muy difícil, porque tenemos que ver todos los panoramas, hacer muchas preguntas, hacer muchos estudios para poder saber qué es lo que está pasando, sí, y poder dar con certeza una respuesta. Sí. La siguiente es de Yasmín. A mí me gustaría saber qué requisitos pide para entrar a su fundación. Me interesa muchísimo. No pedimos ninguno. No hay requisito. Mucha atención. El único requisito es que se aprendan el teléfono, ¿no? Entonces, que es 50 81 82 49. Hablen, pidan una cita.
si tienen problema para pagar la consulta. O sea, hay una cosa que tienen que entender. Somos una asociación no lucrativa, no somos una fundación. O sea, las fundaciones es como Fundación Televisa o Fundación Telmex, que tiene una gran empresa que gana miles de millones de pesos y que una partecita se la da a su fundación. Nosotros no tenemos eso. Entonces, lo que hacemos es sobrevivir de proyectos que tenemos que hacer y damos servicios que tienen que ser, que tenemos que cobrar. Pero ayudamos lo más posible a la gente. O sea, si es algo que no les podemos dar, les damos la opción de buscar el donativo. Y de buscar el cómo poderlo lograr. De buscar cómo poderlo lograr. Okay. Entonces sí pueden hablar, pedir una cita, y si tienen problema para pagar la consulta, nada más lo tienen que decir y vemos cómo nos podemos ayudar. Y de ahí sería mi siguiente pregunta, que es una de las que nos mandaron y pues que creo es muy importante. ¿Cómo funciona ya que hicimos la cita, ya que estamos ahí? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a funcionar? Pues vamos a ver qué es lo que necesitan. O sea, lo primero es el diagnóstico, ¿no? Necesitamos saber cuál es la situación y qué es lo mejor que podemos hacer para ayudarlos. Y eso necesariamente va a conllevar un costo. Vamos a ver cómo los podemos ayudar con este costo si necesitan ayuda. Pero realmente lo que nosotros hacemos es dar una asesoría de primer nivel, a nivel mundial. O sea, tengo todo el tiempo pacientes de alto nivel adquisitivo que van a Los Ángeles, a los centros más importantes del mundo, le dicen que están conmigo, le dicen regrésate a México. O sea, no es realmente lo que estamos, mi ir y venir desde hace 30 años que yo empecé en esto es tratar de ofrecer lo mismo que pueden lograr en el mejor lugar del mundo y tratar de ponerlo al alcance de la mayoría de la gente en México. Muy importante, ¿por qué? Porque esto quiere decir que el servicio se les da a todas las personas con la misma calidad, con el mismo nivel, con la misma empatía, con el mismo, incluso con la misma calidad humana y como justo hasta con el amor de querer hacer las cosas y el querer ayudar. Entonces eso pues nos funciona a todos y todos, que más queremos que cuando lleguemos buscando y pidiendo ayuda nos puedan dar esa respuesta, que no es la misma de, sí, veías de esto, o como el caso que nos están escribiendo de voy de un lado a otro y no me saben dar una respuesta, a que haya empatía y el querer hacerlo por estar teniendo el interés de ponerse en los pies de alguien más, ¿no? Y en el papel de alguien más. Voy a leer otra pregunta. Mi hija está a punto de cumplir 6 años, usó aparatos por 2 años, no lleva terapia, puede ser implantada y qué resultados se obtendrían para ella. Es de Day Ríos. Si usa aparatos y no lleva terapia, ya está cometiendo un error gravísimo. O sea, nunca va a funcionar nada sin terapia. Un niño que nace con una pérdida auditiva ya lleva 3 meses de no escuchar. Y el retraso se va haciendo cada vez más grande. O sea, por cuestiones de cómo se va desarrollando el cerebro, un bebé que nace, digamos, con una pérdida auditiva, tiene 3 meses de no escuchar. Al año es como que tuviera 2 años de no escuchar. A los 2 años es como que tuviera 8 años de no escuchar. O sea, va siendo cada vez multiplicativo y progresivo. ¿Por qué? Porque a nivel cerebro implica un estímulo. Si ese estímulo no se está recibiendo porque no nos están escuchando, entonces cuando se les ponga el aparato, no podemos esperar que un niño de 4 años que acaba de ser implantado o que le acabas de poner el aparato vaya a estarte haciendo oraciones y diciéndote qué hizo durante el día. Tenemos que empezar de cero, y en ese empezar de cero es discriminar los sonidos, como lo comentamos hace rato, que si a los 3 meses escucha la voz de la mamá y se está emocionando, tenemos que empezar de ahí. Entonces el tiempo que nos va a tomar en cuanto a terapia, ya teniendo los aparatos, pues no es mágico. Cuando no estás tan a tiempo, o tienes otros problemas adicionales, hay que empezar a explorar otras opciones, ¿no? Que no es nada más lenguaje de señas. Pero en un momento dado, yo creo que lo importante es hacer el diagnóstico individual para cada persona. No casarse con ningún método, sino ver realmente qué le va a funcionar a cada paciente, y no solamente el paciente, es la familia completa. Exacto. Porque les voy a dar el ejemplo de uno de los casos cuando estaba en el hospital Gea González. La mamá nos estaba dice que ella quería que su hija aprendiera señas.
en el hospital no utilizábamos las señas. Pero cuando le decíamos a la señora, ¿pero por qué? ¿Tú sabes hablar señas? No. Pero yo quiero que mi hija hable señas porque la quiero mandar a una escuela de señas. Entonces, incluso desde ese tipo de detalles, de si los papás no hablan con lenguaje de señas, ¿cómo se van a comunicar con los niños? Entonces, es realmente analizar y entender cada caso por específico, ver qué le funcionaría, qué no le funcionaría, cuáles son, incluso en cuestiones como, ya que tienen el aparato y que van a querer la terapia auditivo-verbal, si se va a poder estar comprando las pilas. O sea, son detalles que se tienen que ahora sí que analizar el caso completo. Sí, y decirle la verdad a la gente. O sea, ok, ¿quieres esto? Vas a necesitar esto. O sea, nada es gratis, ¿no? O sea, todo necesita un esfuerzo. No hablo de dinero, sino de lo que tú tienes que meter. Claro. ¿No? Entonces, si tú sientes que las señas es lo mejor para tu hijo, está perfecto. O sea, yo nunca, a alguien que me dice eso, yo nunca lo trataría de convencer. Lo contrario, si lo diría, ok, pues entonces tienes que ir a un lugar en donde enseñan señas y también tú tienes que aprender señas. Tienes que aprender. Y toda tu familia tiene que aprender señas. Y si eso es lo que quieres, está perfecto. Yo creo que nuestra obligación es dar todos los panoramas y dar una recomendación como especialista de qué es lo que siendo el mejor. O sea, planteamos todos los panoramas, damos nuestra opinión sobre cuál podría ser el mejor, pero al fin y al cabo, pues la decisión es de los papás. Exacto. O sea, a mí me preguntan todo el tiempo, ¿qué haría usted si fuera su hijo? Ok, yo les digo qué haría yo, pero eso no quiere decir que tengan que estar de acuerdo conmigo, ¿no? Yo lo que tengo que decirles es lo que yo sé y la verdad de las cosas, ¿no? Ahora, pasando al tema de implante coclear. ¿Qué es el implante coclear? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes son candidatos? ¿Quiénes no son candidatos? Mira, hay una forma muy fácil de verlo. O sea, el oído lo que hace es convertir el sonido, que es vibración, en impulsos nerviosos que son eléctricos. Es lo que se dedica, es lo que hace el oído normal, natural. Entonces, si vas perdiendo la capacidad auditiva, si le vas subiendo el volumen, vas oyendo lo que no puedes oír, pero hasta cierto grado. Uh-huh. Entonces, pasado de cierto grado que tu oído realmente ya no tiene la capacidad de transformar el sonido en impulsos nerviosos, entonces ya los aparatos comunes y corrientes no funcionan. El implante coclear es un oído electrónico. Se encarga de hacer esa conversión que normalmente hace el oído. Okay. Entonces, si con aparatos oyes suficientemente bien como para entender una conversación, es candidato a aparato. Okay. Si con aparatos no oyes suficientemente bien como para entender una conversación, o en el caso de un bebé de aprender a hablar, entonces es candidato a implante. Hay gente que está en esa situación y que no es candidato a implante porque no tiene nervio auditivo, entonces ellos son definitivamente candidatos al lenguaje de señas. Okay. Y lo difícil a veces es saber en qué punto estás, pero esa diferencia realmente es muy clara. ¿Y cómo se pone un implante coclear? Pues requiere una cirugía en lo que colocamos, entramos por detrás de la oreja. Tenemos que entrar al caracol, que es la parte del oído interno donde se hace esa transformación, a meter unos electrodos. Cuando yo dije que el oído interno convierte el sonido en impulsos eléctricos, si metes unos electrodos que pueden estimular eléctricamente, para el nervio y el sistema nervioso viene a ser lo mismo. Es la misma función. Es la misma función. Adultos que escuchaban normalmente y fueron perdiendo la audición y que le ponemos un implante coclear, nos dicen que se oye muy parecido de lo que ellos recuerdan que era la audición. No exactamente igual. Me acuerdo de un señor que decía que se oye como con menos brillo, ¿no? pero sí es muy parecido. No es otro idioma como mucha gente cree. Y hay algo de lo que quiero mencionar hablando de las personas que tuvieron audición y en algún momento lo pierden. Es importante aclarar que una vez que tienen el aparato, sí requieren el acompañamiento de la terapia. ¿Por qué? Porque no es mágicamente que después de no haber hablado durante cierto tiempo, 4 o 5 años, que he tenido pacientes que 4 o 5 años no escucharon, no va a ser la misma manera en la cual se puedan llegar a comunicar o expresar a como lo hacían antes. Sí, bueno, y depende mucho de cuál fue la causa de la pérdida y la edad del paciente, porque sí es curioso, pero como que en los dos extremos de edad es cuando más necesitas terapia, ¿no? Los niños más pequeños o los adultos más mayores son los que más necesitan terapia. Y en medio sí hay veces que es muy poco, a lo mejor un tiempo corto, ¿no? Sí. Una de las preguntas que nos están haciendo, comentarios, es que si podemos explicar
¿cuáles son los tipos de hipoacusia? Pues otra vez, hay dos grandes grupos, dos tipos de pérdida auditiva. La que se llama conductiva y la que se llama sensorineural. Si tienes un problema, como decía, el oído transforma el sonido en impulsos nerviosos, pero hay que hacerle llegar ese sonido al oído. Entonces, de eso se encarga el conducto auditivo externo, el tímpano, la cadena de huesecillos. Si tienes algo que afecta ahí, ¿no? Que en niños puede ser la otitis media, en adultos puede ser la autoesclerosis, que se van haciendo duros los huesecitos, niños que nacen sin oreja y sin conducto. Entonces, todas esas son pérdidas que sean conductivas y tu oído interno está bien y lo único que se necesita es hacer llegar el sonido al oído interno. Entonces, esa es digamos, la primera gran grupo de pérdidas auditivas, que tienen un resultado muy diferente a que cuando el problema es en el oído interno. Las pérdidas que llaman neurosensoriales es que es el oído interno o el nervio el que está afectado, que son las que son más problemáticas. Ok. Y, bueno, hablando del implante coclear, creo que hay como muchos mitos al respecto de, desde, bueno, entonces es como si fuera una antenita, que es como, bueno, he escuchado muchas personas en centros comerciales o incluso en el súper, que, mira, ahí va el niño con su antenita, y pero a mí es como algo así, se me... Sí, bueno, es que sí tiene una antena. Sí, pero no, o sea, no es la manera más adecuada de estarlo diciendo bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Pero ¿cuáles serían como las realidades del implante coclear? Bueno, o sea, la realidad del implante coclear es uno que de todas formas es un aparato, ¿no? O sea, no, porque mucha gente cree que ya es ponerte el implante y ya no vas a usar aparato. No, es simplemente otro tipo de aparato. Ok. Lo otro es que por más que han mejorado muchísimo y se parece mucho a audición normal, no es audición normal, ¿no? Entonces por eso necesitamos el apoyo terapéutico y pues sí, siempre va a haber ciertas limitantes. Una persona implantada no deja de ser sorda, o sea, simplemente es una persona que no escucha, que tiene un apoyo tecnológico que le permite funcionar en un mundo que es predominantemente auditivo, ¿no? Ahora hay miles de mitos que si le van a salir cables por la cabeza, que si se van a quedar tontos y chuecos y todo. O sea, realmente fuera eso, pues no, la vida es muy normal con una persona que usa implante coclear, como también es muy normal con una persona que usa lenguaje de señas, ¿no? O sea, no son mecanismos que tenemos para poder ayudar a las personas que están, pues sí, en una... que tienen una dificultad para vivir en un mundo en donde todo el resto de la gente sí escucha normalmente. Y es darle todas las herramientas para que tenga la vida lo más independiente, lo más pues productiva, exactamente. Socialmente integrada con su familia. Es que no escuchar es bien difícil. Se aíslan los niños, se aíslan los pacientes, y el momento en el que estás aislado, pues no nada más es yo me aislé y quise jugar yo solo, sino todo lo que hay detrás, todo lo que implica, todo el aprendizaje, todo el estímulo, pues iba a tener una repercusión en el desarrollo y en toda su vida. En el desarrollo de los niños y a veces en los adultos, en su vida, ya en sus años finales, porque la gente que empieza a perder audición tiene más incidencia de Alzheimer y de otros problemas. Y depresión. Bueno, depresión también. Entonces, el realmente... pues diagnosticar y intervenir a tiempo es muy importante para el bienestar de la gente. Tengo una pregunta más y es de Carolina. ¿Qué resultado esperar en niña con neuropatía auditiva diagnosticada posterior a ser implantada? Pues los resultados generalmente no son tan buenos como los niños que no tienen neuropatía auditiva, pero sí vemos buenos resultados con implante en general, ¿no? Entonces, si no se diagnosticó a tiempo, no quiere decir que ha sido mala decisión implantar. Pero sí debe de tener mejor resultado que si tuviera con oxidación. Otra pregunta es de Saori también. Y se quisiera saber qué opina usted del implante Oticon y que si hubiera algún inconveniente en que un oído tenga un implante de una marca y el otro de uno diferente. No lo recomendamos. El implante Oticon es un buen implante. O sea, sí y de hecho el jefe del área de desarrollo del software es mexicano. Está en Francia, pero es mexicano. Y
Hay 5 marcas de implantes y realmente son compañías serias y que trabajan bien. Es más nuevo, es el implante, bueno, no, hay uno que es a lo mejor un poco más nuevo, que es la marca Durotron, que es chino. Pero no nada que pudiera yo decir malo del implante si ese es el implante que tiene puesto. Pero que no se combine uno con otro, eso no sí. No recomendamos eso mucho por cuestiones más bien prácticas, ¿no? Si te falla un procesador, puedes cambiarlo de lado, ¿sí? O sea, compartir los aditamentos del implante, cargadores y cosas así, los puedes compartir si son de la misma marca. Pero tampoco, o sea, si por alguna razón tienen un implante de una marca a un lado y sabiendo los pros y los contras, tienen muchísimo interés de ponerle uno de otra marca en el otro, bueno, tampoco es casi que sea prohibido, ¿no? Uh-huh. Pero que estén bien seguros de por qué lo están haciendo, ¿no? O sea, como todo lo que estamos diciendo, que sepan la realidad de por qué sí, por qué no, qué ventajas tiene y qué ventajas no tiene, y ya que la gente tome su decisión. Ok, vamos a leer la última pregunta y es de Sara. Hola, yo perdí la audición de un oído en un accidente y me dicen que ya no la puedo recuperar. Tengo 65 años y el accidente fue cuando tenía 50. ¿Habrá alguna solución? Se puede poner un implante. Bueno, habría que ver si se puede poner un implante, depende de si es candidato, haya afectado, ¿no? el accidente. Hay muchas variables, pero en general, digamos que si se hicieran los estudios y determináramos que sí es candidato a implante, se puede poner. La mayoría de la gente que tiene una pérdida de un solo lado no se hace nada, porque en realidad su vida sí tiene definitivamente inconvenientes no escuchar de un lado, pero no es tan grave como no escuchar de los dos. Claro. Entonces, pues sí se puede explorar si tienes interés. Okay. Perdón, ok. Entonces, bueno, ya nos pasamos del tiempo, pero pues fueron preguntas muy interesantes. Como conclusión, ¿qué nos podría decir, doctor? Pues una cosa que cuando pasamos por el tema de los bebés no dijimos es cuando una mamá siente que su bebé no escucha, la mayoría de las veces no escucha. Entonces es bien importante que insistan. Si van con el pediatra y le dicen no, lo que pasa es que es flojo y cuando tenga 4 años va a hablar, cambien de pediatra. O sea, el pediatra lo que tiene que hacer es pedirle un estudio formal de audición. No cuesta muy caro, se hace en un nivel privado, se hace en un nivel público. O sea, se necesita hacer la prueba auditiva que nos demuestre si el bebé escucha o no escucha. Ok. Algo más importante que considero como conclusión a todo este tema, que es muy extenso, van a haber muchas cosas en las cuales podemos ir platicando más adelante de manera específica, pero como introducción, algo más importante que no considero que no hayamos mencionado. Pues eso era lo más importante. Lo otro es que sí hay que darle mucha importancia a la audición, que es de las discapacidades, yo creo que es de la menos comprendida. Como conclusión de mi parte es justamente eso, que 1, no hay que dejar pasar el tiempo. 2, que la audición y el lenguaje están directamente relacionadas. 3, que si hay problemas en el lenguaje, una de las primeras preguntas que tenemos que hacer es si los niños están escuchando bien. Y punto número 4, que como muy bien acaba de decir el doctor, que generalmente cuando los papás, las mamás tienen una sospecha, busquen por todos lados hasta que queden 100% convencidos de las respuestas que se les están dando. Porque si no es tiempo perdido, el tiempo perdido no es positivo, no nos ayuda, y sobre todo hablando de audición, como ya les dijo el doctor, si el niño tiene 1 año, el tiempo de pérdida de audición y de estímulo no va a ser de 1 año. Cada vez es progresivo, cada vez va a ser más grande y pues va a ser por lo tanto más difícil. Mientras más grandes sean los niños, que en la parte terapéutica se intenta o se busca que empiecen a hablar, más dificultad va a ser que se logren expresar. Entonces, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias doctor por haber estado aquí en este miércoles de las transmisiones, muchísimas gracias también por haber respondido a todas las dudas, que siguen llegando más, pero pues el tiempo se nos acaba. Les voy a dar el link de la transmisión al doctor para que pueda responderles si es que tiene tiempo, y si no, todos los que quieran comunicarse con él, por favor denos sus datos para que los puedan buscar y sobre todo
que si quieren hacer una cita en la asociación, pues que la puedan hacer y que no piensen que solamente es para algunos cuantos. Sí, ya les dimos el teléfono, pueden también mandar un correo electrónico a citas@amaoir.org y bueno, pues lo que necesiten estamos, y espero que esto lo repitamos. Claro que sí, hay muchos temas de los cuales podemos hablar. Sí. Muchas gracias a todos. Por favor, si les gustó este video, compártanlo. Es muy importante que esta información llegue a las personas interesadas y a las personas a las cuales a lo mejor no tienen la información por cualquier razón o tienen mala la información, porque esto es de prevención, es de tener un diagnóstico y un tratamiento a tiempo y sobre todo pues no dejar pasar el tiempo, como siempre se los digo. Entonces, muchas gracias por estar aquí, nos vemos la próxima semana y por favor ayúdenos a compartir este video para que pues llegue a la mayor cantidad de personas posibles con el único objetivo pues de querernos ayudar, que eso pues al fin y al cabo es parte de nuestra labor, de mi labor, y me queda claro que también de la del doctor. Entonces, muchas gracias, nos vemos la próxima semana y que tengan una linda noche.